Listo, Blanca, sigue. Vino mi profe. Listo, profe. Gracias. Ya. Baja más. Del sureste asiático, áreas que habían crecido de forma rápida y en donde mejores niveles de capital humano se asocian con mejores niveles de producción sin seguir los planteamientos clásicos tradicionales en el sentido de enfatizar el capital físico o a través del incremento del empleo y acervo de capital. La investigación empírica mostró que la tasa de crecimiento de algunos países no era explicada solo por los cambios e intensificación del capital y el trabajo, sino por elementos hasta entonces inexplicados, pero vinculados a la educación. Se inició la investigación de una serie de variables que pudieran explicar el crecimiento de la productividad económica. Algunas de estas variables habían sido consideradas residuales y no importantes o determinantes del crecimiento. Estas eran organización industrial, ecología, educación, innovaciones tecnológicas, entre otras. La OCDE reconoce en este punto 3 etapas de la teoría que iba conformándose. Autores como Launchet en las postrimerías de los años 50, más tarde en los 60, Schultz, Becker y Minzer constituyeron la primera generación de críticos que hablaron sobre el capital humano. Esta etapa alcanzó el apogeo en la década de los años 60. En la segunda etapa desarrollada durante la década de los años 80, constituyó, según la OCDE, una serie de trabajos duros que demolió los supuestos simplistas y optimistas de la primera generación, demostrando que hay una positiva tasa de retorno sobre la educación y el adiestramiento del trabajo. Vas a colocar la TIR, salud, que es la tasa interna de retorno en el marco conceptual. Perdón, profe. ¿Qué? Aquí dice, hay una positiva tasa de retorno. La sigla es TIR, tasa inter... Bueno, mejor dicho, déjalo así, lo hacemos más adelante, no te preocupes, déjalo por ahora así. Sobre la educación y el adiestramiento en el trabajo. Déjalo, ¿La TIR? no, déjalo así, ya más adelante lo revisamos. La tercera etapa que se ha aplicado una vez más, no lo pongas, no, quítale el amarillo, no te preocupes. Ok. Pero tienes que marcarle bloque. Ok. Sobre la educación y el adiestramiento en el trabajo. La tercera etapa se ha aplicado una vez más al análisis de la tasa de retorno y a la valoración del capital humano. Quedaría por agregar en este punto la insistencia de la OCDE en cuanto a fomentar políticas públicas y educativas que destaquen la educación como factor predeterminante de la formación del capital humano y la creación de sistemas para valorarlo. Muy bien. Sigue. Durante los años 90 defendió la existencia de ciertos elementos que acompañaban el crecimiento productivo y la expansión de la economía. Entre ellos se destacó el conocimiento del llamado capital humano. El Banco Mundial en su informe sobre el desarrollo 98-99 escribió con respecto al papel del conocimiento en el crecimiento económico del sureste asiático debido a estas dificultades de cuantificación del conocimiento. Los esfuerzos por evaluar su efecto global en el crecimiento han procedido en general de forma directa. Yo tengo la cámara apagada, ¿cierto? Sí. Esfuerzos por evaluar el efecto global del crecimiento que ha procedido de forma directa, dando por supuesto que el conocimiento explica la parte del crecimiento que no se puede atribuir a la acumulación de los factores tangibles e identificables como el trabajo o el capital. Banco Mundial. Posteriormente se recurrió al capital humano para explicar mejor las causas del crecimiento económico. La educación era sin duda un ingrediente decisivo en el éxito de las 4 economías de Asia Oriental de crecimiento más rápido: Hong Kong, China, la República de Corea, Singapur, Taiwán, China, Hong Kong, China y Taiwán, China. No entiendo eso. Quita a China de los paréntesis y elimínalo. Es más, Las dos. Hong Kong, coma, China, quítale los paréntesis. No, quítale solo el paréntesis. No, flaca, no. Dale deshacer. Ahí. Otra vez deshacer. O control.
Ahí, listo. Ahora bórrale. Después de Hong Kong, coloca una coma. Ok, profe. Quita Ujú. el paréntesis de China y deja China. La República de Corea de Taiwán. Según el Banco Mundial, desde la década de los años 70 habían empezado a destacarse los efectos de la educación, tecnología, investigación científica, desarrollo tecnológico, cultura, políticas públicas, comercio internacional. Las investigaciones que empezaron a realizarse y las contribuciones del Banco Mundial, sobre todo durante la década de los años 90, evidenciaron la estrecha relación entre la educación y el crecimiento económico. Algunas variables que se descubrieron con impacto a la producción agregada fueron matrícula para la escuela primaria y secundaria, crecimiento demográfico, inversión promedio. Muy bien, sigue. Este trabajo va muy bien. Sigue, sigue. La OCDE refiere a la intensificación de la inversión en educación que los gobiernos de América Latina realizaron desde la década de los años 80 con vistas al mejoramiento del capital humano en la sociedad del conocimiento. CEPAL, por su parte, introduce el elemento educación y capital humano como agente que puede interferir para corregir las fallas de los mercados en los países en desarrollo y destaca el porcentaje elevado en este rubro del gasto social que los gobiernos de América Latina realizaron en educación durante la década de los años 80. Aunque la inversión pública en educación colapsó en América Latina en un 24% real per cápita. Tienes claro el término per cápita, ¿cierto? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, si no lo tiene claro, le lleva al marco conceptual. Durante la década perdida por efectos de la recesión económica, según CEPAL, la mayor inversión en el rubro de gasto social pertenece a la educación. Evidentemente fue considerándose que había que reunir dos factores de producción, capital y trabajo, concluyéndose que la calidad de la mano de obra es determinante para explicar el crecimiento económico. Revistas de los años 90 insistieron en esta teoría de capital humano. Estos autores consideran que el crecimiento económico es un proceso que se vincula estrechamente con la calidad de la mano de obra o trabajo capacitado. A este trabajo capacitado y educado se le denominó capital humano. Se menciona que cada trabajador más capacitado es más productivo inicialmente y trae como inercia el deseo de la especialización de quienes le rodean, elevando la productividad y la calidad de la misma en conjunto, ya que la educación en general introduce la especialización. Cita dos factores del capital humano que determinan el avance en el crecimiento económico: trabajo capacitado y acervo de ideas de una sociedad. Muy bien, bajamos. Estos constituyen aquello que determina el avance del crecimiento económico. Estos factores inducen a la economía a hacer más rentable el trabajo, a incluir innovaciones tecnológicas mejorando la calidad. Así el capital humano fomenta el aprendizaje, la educación y el desarrollo de la infraestructura pública. Desde esta perspectiva, el trabajo capacitado crea una infraestructura productiva nacional que impulsa la producción autónoma y la inserción en el mercado. Esta teoría destaca la creación de las ideas que inicialmente pueden ser cortas en su alcance, pero que a medida que se ejercitan en la creación se tornan decisivas en la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Se sostiene que el capital humano eleva el crecimiento de las empresas por la acumulación de capital físico y el trabajo humano educado, creando en el artículo de Cassandra Garrido Trejo, en el artículo de Cassandra Garrido Trejo, la educación desde la teoría del capital humano y el otro. Hazme un favor. No, devuélvete. Aquí. Devuélvete un poquito más. Desde se tornan decisivas en la innovación tecnológica. Más arribita, más arribita. Dos líneas ahí más. Colócalo ahí, desde ideas hasta el otro. Llévalo ahí. ¿Contexto? Amarillo, sí. Y le pegas una revisada a la redacción. La educación desde la teoría del capital humano. Cada región o nación, es más, complétalo hasta tal acumulación, todo en amarillo, y le revisas la redacción a eso, por favor. Ok, profe. No solo estas externalidades positivas de la acumulación del capital humano las que hacen que los beneficios sociales sean mayores que los privados, también existen efectos secundarios hasta terciarios que genera la ¿Qué educación. genera la... Toda vez que los trabajadores más capacitados no solo serán más productivos en sus tareas, sino que al actuar de modo sinérgico con el resto de sus compañeros, elevan la productividad global de las empresas y de la economía en su conjunto. Se sugiere que las políticas nacionales fomenten y fortalezcan tanto la acumulación del capital físico como humano como condición de un crecimiento endógeno.
Banco Mundial, BID y CEPAL afirman que cuando mayor es la inversión de los recursos humanos y mayor la calidad de la educación, mayor es la productividad y el riesgo y el ingreso real per cápita. Aun cuando existe un largo periodo de gestación, los efectos sobre el crecimiento económico son evidentes a corto plazo, destacándose la vinculación entre la educación superior y el sector productivo. No obstante, los planteamientos de la teoría del capital humano. Espérenme un segundo que me saltó el primer video. Regálenme un minuto, por favor. ¿Me Ok, copiaste, Mayer? profe. Cambiar Sí, nombre, sí. denme un segundito. Semillero ordinario. Esto es presupuesto estatal. Marzo 23. Parte 1. Listo. Un segundo. Profe, Señora, ¿estabas hablando? no, No. estaba leyendo, está bien. Ya estaba leyendo. De los fenómenos, en este caso, entre la educación y el crecimiento económico de un país. Otra parte de ellos oculta la multiplicidad de factores cualitativos que intervienen en otros vínculos y fenómenos. Es que le pedí el favor a mi hermosa madre que está de visita en Bogotá que me prestara una lámpara que ya no veía el teclado ni el cuaderno. Como se observa, esta teoría destaca de modo unilateral como objetivos fundamentales la idónea productividad que un trabajador de modo ideal debe poseer, la búsqueda del modo como el capital humano puede incrementar la producción y la riqueza económica de un país y considera los beneficios monetarios como fin, margina los efectos que pudieran añadirse al desarrollo social o el sentimiento de cosificación que experimenta el sujeto. De cosificación. Sentimiento de cosificación. Espera un segundo. Convertir en cosa a alguien. O el sentimiento que es... Ok, bueno, sí vale la pena ahí. Término rebuscadote, pero está muy bien ahí. Así otros aspectos externos de la educación habría que tomarse en cuenta en la formación de individuos productivos a la sociedad y en la formación de sociedades sanas. Quizá el grado de salud, cultura y moral de los individuos educados y la sociedad en conjunto. Para CEN, para CEN existen diversos factores que acompañan al individuo, el trabajador en concreto. Estos son ciertas coincidencias, ciertas condiciones sociales y estructurales que han de tomarse en consideración para afirmar que el individuo educado en efecto ha de poder enfrentarse a estas de modo exitoso y provocar un impulso al desarrollo personal y social. Desde CEN, la admisión de ciertos elementos contextuales a la educación logra cierta complementariedad a la teoría del capital humano. CEN identifica la educación como parte de la riqueza y medio para la expansión de capacidades humanas y su libertad. ¿Sigue? El énfasis otorgado en la cantidad. Niñas, ¿notan cómo termina siendo de extenso este desarrollo si no nos conectamos permanentemente? Yo sé que las demás están aburridas, pero lo siento en el alma. Debemos conectarnos permanentemente. Una vez entre semana, una vez el fin de semana. El énfasis otorgado a la cantidad de estudios superiores como parte de la preparación del capital humano ha provocado ciertas tendencias. En primer término,
a que los empleadores soliciten candidatos con altos grados de estudio para trabajos que no necesariamente requerían alta especialización, o bien la subutilización de las habilidades de los profesionales empleados o el desperdicio de los conocimientos, capacidades y habilidades de los no empleados, individuos que experimentan sentimientos de frustración y deseos de ser una cosa Profe, llamada perdón, apto capital humano. Señora, ¿qué significaba el término, profe? El de ahorita. convertir un humano en una cosa. Pero si usted lo escribió, caramba, muy bien. Convertir un humano en una cosa. Bueno, profe, gracias. Llamada apto capital humano. La teoría del capital humano tendría que agregar el conjunto de elementos externos a la educación que hacen posible un ser humano. Es más, coloca ese término por allá en el marco conceptual y ahí te queda mejor. El conjunto de elementos externos de la educación hacen posible un ser humano de gran calidad, porque sobre todo, si en la relación entre conocimiento y éxito económico se piensa en términos funcionales, se termina por valorar únicamente el papel del conocimiento, dejando de lado los elementos estructurales que la rodean y los sentimientos, valores y emociones individuales. Un clásico ejemplo estructural lo constituye la crítica situación del mercado laboral ante la comprensión de la planta productiva por efectos de crisis económica cíclica recurrente y la depresión consecuente de los mercados laborales, la desconfianza en la inversión del empleo, los aspectos políticos que muchas veces obligan a la contratación del mercado laboral. Si concluimos en descuidar el desarrollo armonioso del individuo que debe provocar la educación en aras de una educación que atienda a la cantidad de conocimientos, habilidades o capacidades instaladas, fijas en la mira de la adquisición de la riqueza material, también caemos en la unilateralidad, descuidando la parte anímica, afectiva, moral y emocional del individuo. Si bien la educación mostró evidencias de correlación entre estas y crecimiento económico, también se observa que la práctica de la teoría del capital humano en ciertos países no ha funcionado. Cita los casos de Mongolia y Cuba, por ejemplo, que ocupan el lugar 151 y 50, que ocupan Mongolia y Cuba, y 50 respectivamente. Yo creo que coloca 151 y 50 en amarillo. No sé si sean 151 y 150, pero le pegas una revisada, por favor. ¿Listo? Cuando sus tasas de alfabetización son notoriamente elevadas con respecto a Colombia, que ocupa el lugar 18 en el ingreso per cápita. Eso está muy bien. Ahí, pues, de ahí más adelante sacarás una muy buena conclusión. Es obvio que el crecimiento económico determina las oportunidades educativas en cada sociedad, sin olvidar también la dificultad de convergencia de metas cuando la motivación entre crecimiento económico y educación suele ser distinta. Por una parte está la lógica del capital y por otra la de la educación. La tasa de retorno en la teoría del capital humano se define como la diferencia entre el producto y los salarios sobre los acervos netos del capital o alguna variable que indique la inversión realizada en el periodo de tiempo determinado. Los costos de la educación son estimados a través del tiempo que un individuo o la sociedad en su conjunto hubiera podido dedicarse a las actividades que involucran. ¿Qué está haciendo, niña? Que involucran un salario y los costos directos sobre los mismos, por ejemplo, material de estudio, viáticos y transportes. C. Ruiz distingue entre los beneficios directos e indirectos de la educación. Los beneficios, ¿quién es C. Ruiz? No sé si esté mal citado, entonces arranca desde C. Ruiz y llévalo hasta indirectos de la educación y déjalo en amarillo. En esa primera línea. No, la primera línea. Hasta ahí, en amarillo. Los beneficios en general son la suma de beneficios directos referidos a los ingresos extras resultantes de la educación e indirectos referidos a la mayor productividad. Colócale ahí en ese amarillo que quién es ese Ruiz o que lo coloquen las normas, mejor dicho, ubica eso en una norma APA que así no se cita. Pues. Los beneficios en general son la suma de beneficios directos referidos a los ingresos extras resultantes de la educación, indirectos referidos a la mayor productividad social y su impacto en el ingreso nacional. No capturado por los individuos, pero sí por la sociedad. Los beneficios indirectos pueden producir mayor cohesión social, innovaciones tecnológicas o beneficios intergeneracionales. Se habla de tasas de retorno privadas, sociales, locales, nacionales e internacionales, tasas de retorno para etnias, rurales de género, religión, entre otros, quita, etcétera, y coloca entre otros. En este marco, el problema radica en resolver la pregunta sobre si las tasas de retorno en la educación son superiores a las de
¿Qué pasó? En este marco, el problema radica en resolver la pregunta sobre si las tasas de retorno en la educación son superiores a las del capital físico e interroga sobre las diferencias entre las tasas de retorno privadas y sociales, entre niveles educativos y sobre si la universalidad de la educación ha generado una tendencia a la baja en las tasas de retorno. La disponibilidad de los datos, que en su mayoría son regionales, no permite establecer comparaciones, semejanzas y en el mejor de los casos generalizaciones. Tampoco se ha podido calcular si es mayor la tasa de retorno de la educación que la del capital físico. En la búsqueda de este cálculo se margina la opinión del ser humano, sus sentimientos y visto como parte del capital, el sujeto no cuenta. Existe también un grave problema con respecto a enfatizar la medición de las tasas de retorno en la calidad total del capital humano y que la evidencia empírica ha destacado polarización del conocimiento y un negativo impacto en la nutrición, calidad de vida, bienestar social, distribución del ingreso. Ciertas variables cualitativas que acompañan el crecimiento económico y el desarrollo supone una estrecha relación. ¿Qué? Social de una nación, acá. Ciertas variables cualitativas que acompañan al crecimiento económico y al desarrollo social de la nación, como salud, democracia, reducción de la pobreza, prevención del crimen y el uso de drogas, medio ambiente y la participación laboral, podrían servir como indicadores para el análisis de la tasa de retorno. La funcionalidad técnica de la educación supone una estrecha relación entre cierta escolaridad de los trabajadores y el desarrollo de sus ventajas comparativas y competitivas, ocupaciones de estos y ciertos niveles de productividad. Establece nexos entre la escolaridad del denominado capital humano, los puestos ocupacionales y el crecimiento de la productividad, condiciendo a la marcada preocupación por el incremento educativo de la población en las naciones y la planeación que pueda seguirse en pos de la correlación mencionada. Muy bien. La nueva significación de las instituciones de educación superior descansa en el fortalecimiento de la vinculación entre las universidades y el aparato productivo. Eso es clave y también puede ser otra de tus conclusiones. El propósito implícito es hacer que las instituciones, el instrumento de las instituciones, el instrumento de la formación de recursos humanos. Quita recursos y coloca talento humano, por favor, del talento humano. Ay. La metodología de planeación que posibilitará coincidir el flujo de egresados con las necesidades del aparato productivo fue desarrollada por Herr Pans en la solicitud de la OCDE. Esta metodología es conocida con el nombre enfoque de la mano de obra. Está basada en la matriz insumo-producto. Matriz insumo-producto, también las llevas a tu marco conceptual, también las llevas. Pans pensaba que la planeación educativa podría realizar un cálculo sobre las cantidades de individuos que con determinados perfiles profesionales podrían adaptarse a los requerimientos del aparato productivo y sobre esta planeación se podría formar cuadros de capital humano que desempeñarían en determinados ciclos las ocupaciones existentes en el aparato productivo. Esta planeación considera que los niveles y tipos de escolaridad tienen correspondencia con las distintas ocupaciones, de tal modo que los egresados de los distintos tipos y niveles escolares contarían con después de escolares coloca coma, contarían con ciertas características de fuerza de trabajo apta para cada una de las ocupaciones y requerimientos de la producción. Planeación que deja en un segundo plano la distinción de los componentes educativos cognitivos, afectivos y los psicomotrices, reduciendo el sujeto a mero instrumento o herramienta útil a la productividad. Los resultados de la aplicación de la metodología de Paynes de modo general son los siguientes. La matriz insumo-producto frecuentemente sobreestiman la demanda de los recursos humanos. Las estimaciones de la demanda de cierto tipo de fuerza de trabajo no se traducen en demanda efectiva al interior de la escuela, lo que por otra parte evidencia que estas no reflejan las referencias estudiantiles. Eso se explica porque el ser humano tiene deseos que no son precisamente finalidades de la lógica del capital. Muy bien. Carlos Muñoz Izquierdo menciona 3 problemas de este enfoque. La teoría analizada demostró que los cambios observados en la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo explican solo una parte de los niveles de productividad globales, por lo que se concluye que existen otras variables independientes que pueden explicar estos cambios globales de productividad. ¿Cuáles son estas? Cassandra Garrido, la educación. Es que esa Cassandra, no es que odie el nombre, pero hasta ahí, hasta se concluye. Ponlo en amarillo y revisa, hasta se concluye. Arriba, 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 arriba.
Hasta ahí, déjalo en amarillo y le pegas una revisada a eso. El modelo de PAN se inicia del supuesto de que existen relaciones estables entre los diversos niveles educativos y los respectivos niveles ocupacionales. Esta convicción supone que la elasticidad tiende a ser igual a cero y que la tecnología es homogénea. La evidencia empírica muestra que el cambio tecnológico es vertiginoso y por ende tendría que ser también el nivel educativo correspondiente a cada nivel ocupacional. Existe problema. Tercero, existe problema para determinar las equivalencias entre tipos y niveles escolares frente a los niveles ocupacionales. Otro punto tiene que ver con las tasas de rendimiento económico de las inversiones educativas. Mayor costo por la adquisición de la escolaridad, llamado costo de oportunidad. Costo de oportunidad también lo llevas al marco conceptual, por favor. Propicia mayor salario, pero menor demanda educativa. Menor costo por la adquisición de la escolaridad, propicia menor salario, pero mayor demanda educativa. Y es que a medida que se van satisfaciendo las demandas, ¿dónde voy? Que se van satisfaciendo las demandas laborales, lo que Sí. propicia la disminución del salario y de los costos de la adquisición de la escolaridad, pueden generarse aumentos de demanda educativa, pero decrementos de ocupaciones. Entonces, para el gran capital, este sujeto cosificado, ese cosificado se refiere a que el humano termina siendo una cosa, un árbol, una lámpara, se convierte en gran mercancía, sinónimo de ganancias extraordinarias y alta rentabilidad. El yo cosificado es el sujeto desvalorizado, alienado, encaminado hacia la disolución de su individualidad plena de potenciales psíquicas, físicas, espirituales, emocionales, en pos de convertirse en una herramienta fía, yo creo que sería fría, pero revisa eso, y pura de trabajo. Ponlo en amarillo y lo revisas. El objetivo subjetivado es la categoría capital humano, mitad cosa, mitad humano. Usted sí echa carreta, pero está muy bien. El conocimiento debe hacerse acompañar de la asimilación de una serie de valores humanísticos que provoquen la integración de una personalidad productiva y feliz en áreas del desarrollo social para evitar llegar a una postura extrema en la teoría examinada. Eso está muy bien, vieja, la felicito. Listo, pégale las revisiones a eso y continúas trabajando, ¿vale? Bueno, ¿Tienes profe. preguntas? No, profe. Bien. No estoy muy seguro, pero me escribes, ya que están todas, me escribes el sábado y te confirmo si hay clase el domingo o empezamos la otra semana, clase entre semana y el domingo. ¿Listo? ¿Le escribo el sábado? Sí, escríbeme el sábado en la mañana para confirmar si hay clase el domingo, yo les confirmaría, ¿vale? Bueno, profe. ¿Listo? Muy bien, Mayer. Retroalimentación, eso va muy bien, vas bastante adelantada, pero tenemos que conectarnos muchas más veces para que no sea tan fuerte el esfuerzo. ¿Listo? ¿Quién se conectó después de ti? Creo que fue... Creo que no está. ¿Quién sigue? Que Andrea no está conectada. Ok, no está. Está Listo. Mary, está Laura y Natalia. Niñas, mátense. ¿Quién sigue? Me voy a quedar escuchando, profe, entonces voy a desactivar la cámara un momento. Listo, dale pues, Natalia, o Laura, o Mary. Niñas, ¿me están escuchando? Sí, señor. Listo, conecta, deja de compartir, Mayer, y conéctate entonces, Laura, conecta tu trabajo y empezamos contigo. Profe, te lo puedo enviar porque no tengo con la computadora, sigue loca. Bueno, mandemos el trabajo al grupo del WhatsApp. ¿Me avisas que no ha llegado nada?
Laura. Laura. Profe, ya te lo envío. Ok, vale. ¿Pudieron conectar, profe? No sé, que están mirando si envía el trabajo. ¿Natalia ya está lista, o Mary? Ya te lo envié, profe. Ah, ya envió. Profe, sí estoy. Ok. Corrección, aquí está. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí, señor. ¿Dónde quedamos, Laura? En el marco conceptual. Pero Y había que páginas. revisar los objetivos. Esto ya lo miramos y... Objetivos, entonces, ¿y lo tuyo cuál es Sí, el señor. presupuesto estatal colombiano en salud y vivienda? Laura. Salud y vivienda. Analizar el presupuesto general de la nación desde el periodo presidencial de Ernesto Samper Pizano hasta el periodo de Iván Duque, 80, perfecto. Objetivos específicos, relacionar la información acerca del presupuesto estatal en Colombia. Perdón. Describir las inversiones hechas en salud y vivienda en los periodos 88-21, realizar gráficas comparativas de los rubros en inversión de salud, documentar las características de los periodos de estudio, construir conclusiones. Excelente. Esto ya lo leímos, el estado del arte. Sí, señor. ¿Qué sigue? Me dijiste que revisara lo del marco conceptual y que concluyera antes de Ok. pasar al marco conceptual. La segunda relación emerge en el proceso de Que es lo aprobación que tengo presupuestal ahí en cuando entran en amarillito. contacto el legislativo principal y el ejecutivo agente. En esta fase, de acuerdo con Olivera 2008, la asimetría se origina por la falta de información del Congreso sobre los criterios técnicos para la aprobación y seguimiento del presupuesto, lo cual no permite garantizar la calidad del gasto público. La tercera relación se presenta durante la etapa de ejecución del presupuesto entre los votantes y los políticos elegidos. En conclusión, en esta etapa, se podría decir que la forma como el Estado asigna los recursos y la manera como los capta constituye el objeto de la teoría de las finanzas públicas, la cual se ampliaría, de la cual se ampliará más información en el marco teórico. Muy bien. A continuación se relacionan los conceptos y terminologías más relevantes de los planes de desarrollo. Este marco conceptual ya lo leí, ¿no? Sí se había leído una parte. Yo corregí unos significados y agregué otros. Pero dime cuáles son. Laura. Que habían unos repetidos. ¿Me escuchas? Sí te escucho, pero por eso les digo que Hola. es ideal que se coloquen amarillo porque si no los tendría que leer todos de nuevo. ¿Cuáles son? Ah, Hola. pero, o sea, es que agregué otro. Laurita, ¿Me eso estás está, sí te estoy escuchando, ¿Me pero vuelvo escuchas, profe? sí, señora, pero vuelvo y te repito. Cuando modifique algo, cuando me agreguen algo, lo colocan en amarillo para que yo no vuelva a leer todo.
Bueno, sí, señor, pero Pero no están acá, ¿no? no, es que tú me dijiste, elimina unos, entonces quité unos. Sí, Otros estaban duplicados sí. y los corregí. Otros estaban Mal como redactados, entonces vuelvo y te repito, cuando hagamos modificaciones me lo colocan en con una cosa amarillo. de mal redactado. Sí. Señor, mm, y Entonces, cuando abajo. hagan modificaciones o cuando agreguen algo de algún título que haya leído, lo colocan en amarillo para poderlo revisar. De lo contrario, me toca volver a leerlo. ¿Ya me entiendes? Hola, Aquí estoy. pero ¿me copiaste lo que te dije? Sí, señor, ya lo voy a tener en cuenta para la próxima vez. Perfecto, mamá, gracias. Es que la señal se está como cortando. Actividades, análisis del problema, componentes, decreto del presupuesto de egreso de la federación, objetivo, problema, dimensión del indicador, eficiencia, enfoque transversal, convergencia con responsabilidad entre varios programas, políticas e instituciones para lograr los objetivos resultados respecto de grupos de población indígenas, mujeres, jóvenes y áreas de enfoque, estructura analítica del programa de presupuesto, estructura programática, frecuencia de medición, gestión de resultados, indicadores de desempeño, indicador estratégico, indicadores de gestión, línea base, valor indicado que establece el punto de partida para evaluarlo, lógica vertical, permite, muy bien, lógica horizontal, matriz de indicadores para resultados, herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del PP. ¿Qué es el PP? Y su alineación con aquellos de planeación nacional y sectorial. ¿Qué es esto? Laura. Señor, estoy leyendo para mirar. Ok. Voy a ponerlo en amarillo, profe, porque no lo tengo claro. Bueno, entonces todo esto, me lo revisas y lo pones en amarillo y a ver qué fue lo que pasó con eso. Medios de verificación, metas del sextenio, método de cálculo, metodología del marco lógico, herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. Orientación al logro de resultados, población y área de enfoque. Y aquí está otra vez el PP, míralo. Te lo revisas, ¿vale? Sí, señor. Presupuesto basado en resultados, principios de la GPR, gestión para resultados se fundamenta en centrar el diálogo de los resultados a las unidades de la planeación y programación presupuestario, monitoría y evaluación de resultados, programa presupuestario, propósito, resumen narrativo. Aquí otra vez el PP. Son los objetivos que se presentan al alcanzar con el presupuesto. De pronto el PP puede ser presupuesto, no sé, revísalo a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Sentido del indicador ascendente. Sentido de aquí, no. Sistema de evaluación de desempeño. Supuestos son los factores externos cuya ocurrencia es importante corroborar. Unidad de medida. A continuación se relacionan otros términos de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Estos son nuevos? Sí, señor. O sea que arriba no había nuevos. No. Lo que pasa es que tú no terminaste de leerlos ese día porque ya estábamos como muy enredados. Y entonces, ¿en qué página quedamos, Laurita? Necesito que me colabores con eso. Aquí, profe, en este pedazo quedamos. Laura, pero no me acabas de decir que de ahí para atrás había nuevos. No, profe, o sea, estos son los nuevos. Habíamos quedado en todo lo que eran los indicadores. Ahí fue cuando nos empezamos a enredar. Enredar, ¿me explicas, por favor? Que no me acuerdo. O sea, es que tenía unos conceptos de indicadores como mal escritos y Por otros eso, estaban repetidos.
Pero ¿desde cuál es, Laura, para poderlos leer? Es lo que te quiero decir. ¿Desde dónde? Estamos pues, Señora. ya te... Desde donde empezamos con indicador estratégico, indicador de gestión, de ahí.